En el corazón de los mitos más oscuros y enrevesados de la antigua Grecia, se oculta una criatura cuya sola mención hacía temblar a los más valientes, el Minotauro, una bestia que no era ni hombre ni animal, sino una amálgama de lo peor de ambos mundos. Con un cuerpo robusto y musculoso de hombre y una cabeza imponente de toro, el Minotauro era un ser que encarnaba el caos, el castigo divino y la naturaleza salvaje e indomable. Pero, ¿de dónde surgió esta aberración? ¿Por qué fue condenado a vivir en un laberinto interminable? La historia de su origen es tan desgarradora como aterradora. Todo comenzó en la brillante isla de Creta, gobernada por el poderoso y orgulloso rey Minos. Este monarca, ansioso de demostrar su supremacía, imploró la ayuda de Poseidón, dios del mar, para consolidar su reinado. Poseidón accedió y envió un toro blanco de belleza incomparable como señal de su favor. La condición era clara: Minos debía sacrificar el toro en honor al dios. Sin embargo, cuando Minos contempló la majestad del animal, su codicia lo dominó. Decidió conservarlo para sí mismo y sacrificar un toro cualquiera en su lugar, subestimando el poder y la ira de un dios. Poseidón, ofendido por la desobediencia y el engaño de Minos, ideó un castigo que atormentaría a la humanidad y al rey por generaciones. Con la ayuda de Afrodita, diosa del amor y la lujuria, hizo que Pasífae, la esposa de Minos, desarrollara un deseo antinatural e incontrolable por el toro blanco. Pasífae, atrapada en la trampa divina, acudió al inventor y artesano Dédalo, quien construyó una estructura de madera en forma de vaca para que la reina pudiera consumar su obsesión. De esta unión prohibida nació Asterión, el Minotauro. Desde el momento de su nacimiento, Asterión fue una fuente de horror para la corte de Creta. Aunque inicialmente parecía un niño humano, pronto su naturaleza monstruosa se hizo evidente. Su hambre era insaciable y su temperamento feroz. A medida que creció, el Minotauro se convirtió en una amenaza para todos los que lo rodeaban, incapaz de distinguir entre aliados y enemigos. Minos, horrorizado por su creación, pero incapaz de matarlo por miedo a la ira de los dioses, consultó al oráculo de Delfos. El consejo fue claro: construir un lugar donde la bestia pudiera ser contenida para siempre. Minos ordenó a Dédalo construir el laberinto, una estructura tan intrincada y compleja que ni siquiera su creador podría encontrar la salida sin ayuda. En el centro de este laberinto fue encerrado el Minotauro, condenado a una existencia solitaria y oscura. Sin embargo, su tormento no acabó allí. Cada año, como parte de un tributo impuesto por Minos tras derrotar a Atenas, 7 jóvenes y 7 doncellas eran enviados al laberinto como ofrendas para apaciguar a la bestia. La leyenda del Minotauro creció junto con su fama. Los gritos de sus víctimas resonaban a través de los pasillos del laberinto, y los pocos que sobrevivieron solo podían describir una sombra gigantesca, ojos que brillaban en la oscuridad y un aliento que olía a muerte. Pero ¿era el Minotauro una mera criatura de instintos salvajes? Algunas versiones de la historia sugieren que en sus ojos podía percibirse algo más, un rastro de humanidad, una chispa de sufrimiento, como si estuviera atrapado entre 2 mundos que lo rechazaban. Finalmente, la historia del Minotauro llegó a su clímax con la llegada de Teseo, el héroe ateniense, decidido a liberar a su pueblo del tributo cruel, con la ayuda de Ariadna, hija de Minos, y un ovillo de hilo que le permitió encontrar su camino de regreso. Teseo se adentró en el laberinto. La batalla entre el héroe y la bestia fue feroz, pero Teseo, armado con su espada y su determinación, logró derrotar al Minotauro. Sin embargo, la muerte del Minotauro no puso fin a su leyenda. Su existencia sigue siendo un recordatorio de las consecuencias de la desobediencia, la lujuria y el orgullo desmedido. En el fondo, el Minotauro no fue solo una criatura monstruosa, sino también una víctima de los caprichos de los dioses y de los errores
de los hombres. Su historia perdura como un eco en las sombras del tiempo. Un relato que mezcla terror, tragedia y reflexión sobre los límites de la humanidad. La figura del Minotauro no solo simboliza el caos y la brutalidad, sino que también plantea preguntas profundas sobre el destino, la responsabilidad y el significado del monstruo en nuestra psique colectiva. ¿Era realmente una bestia? ¿O su monstruosidad era una proyección de las culpas y temores de quienes lo crearon y condenaron? En este sentido, el Minotauro se convierte en un espejo oscuro de los seres humanos que lo rodearon. Minos, cegado por la ambición; Pasífae, víctima de su deseo manipulado; y los mismos atenienses, que aceptaron enviar a sus hijos al sacrificio con resignación. Incluso Dédalo, el creador del laberinto, carga con su propio peso de culpa. Su genio fue utilizado no para liberar, sino para confinar y perpetuar el sufrimiento. La imagen del laberinto, con sus pasillos interminables y su centro habitado por el Minotauro, se alza como una metáfora de la mente humana, un lugar de enigmas, miedos y zonas oscuras donde se esconden nuestras partes más reprimidas. Por otro lado, la figura de Teseo, el supuesto héroe, también merece un análisis. Aunque celebra su victoria sobre el Minotauro, su historia está marcada por el abandono de Ariadna, quien fue instrumental para su éxito. Esto sugiere que incluso los héroes no son inmunes a la ingratitud y el egoísmo, y que el precio de la victoria a menudo incluye traiciones y sacrificios ocultos. En los siglos posteriores, el mito del Minotauro ha sido reinterpretado de innumerables formas. Algunos lo ven como un símbolo de lo irracional que debe ser dominado por la razón, representada por Teseo. Otros, en cambio, perciben en él una tragedia existencial, un ser atrapado en un destino impuesto por fuerzas más allá de su control. En esta lectura, el Minotauro no es un villano, sino una víctima trágica, cuya única culpa fue nacer. El laberinto, entonces, no es solo una prisión física, sino un reflejo de las estructuras sociales y divinas que oprimen a quienes no encajan en los moldes establecidos. En su centro habita una criatura que, lejos de ser puramente malvada, encarna la lucha entre el ser y el deber ser, entre la naturaleza y la cultura, entre la libertad y las cadenas impuestas por el destino. Así, la leyenda del Minotauro sigue resonando en nuestra imaginación, no solo como un relato de horror y aventura, sino como un espejo que nos invita a explorar nuestras propias sombras. Cada vez que evocamos su imagen, recordamos que todos llevamos dentro un laberinto, y que quizás en su centro no habite un monstruo, sino una verdad olvidada esperando ser descubierta. El Minotauro, llamado Asterión en algunos relatos, fue más que un monstruo encerrado en un laberinto. En el núcleo de su existencia estaba una lucha constante y desgarradora, la lucha por comprender su lugar en un mundo que lo condenó desde su nacimiento. Nacido de una unión maldita y manipulado por las decisiones y errores de otros, Asterión nunca tuvo elección sobre lo que era. Su vida fue un castigo viviente, un recordatorio de los pecados de los poderosos y de la crueldad de los dioses. Aunque su apariencia era imponente, ¿podría Asterión haber albergado un alma capaz de sentimientos y pensamientos más profundos que el simple instinto? Algunas versiones de la leyenda sugieren que, en su aislamiento, el Minotauro desarrolló una conciencia trágica de su propia existencia. Encerrado en la oscuridad del laberinto, lejos del sol y del contacto humano, es posible que se preguntara por qué su vida estaba marcada por el rechazo y el odio. Quizás deseó escapar, no solo de las paredes físicas que lo contenían, sino también de la identidad monstruosa que le fue impuesta. Los pocos relatos que humanizan al Minotauro lo describen como una criatura atormentada por un hambre que no podía controlar, una necesidad que lo empujaba a cometer actos terribles, pero que no eran una elección consciente. Cada grito, cada sacrificio que devoraba, no era solo un acto de violencia, sino también una derrota personal.
Era un ser atrapado en un ciclo interminable de destrucción y dolor, incapaz de romperlo por sí mismo. El aislamiento fue quizás el aspecto más brutal de su castigo. Asterión no tenía aliados, no conocía el amor ni la compasión. En el centro del laberinto, rodeado de sombras y eco de sus propios pasos, enfrentaba la eternidad con nada más que sus pensamientos y su naturaleza dual. Era demasiado humano para ser una bestia completa, pero demasiado bestia para ser humano. Este limbo existencial amplificaba su sufrimiento, convirtiendo cada día en una lucha por encontrar un propósito en su condena. Cuando Teseo llegó al laberinto, armado con la espada de un héroe y el hilo de Ariadna, el enfrentamiento no fue solo físico, sino también simbólico. Teseo representaba la civilización enfrentándose al caos, la razón enfrentándose a lo irracional. Pero, ¿y si en el corazón de esta batalla hubo algo más que fuerza bruta? Algunos reinterpretan el duelo como un acto de liberación. La muerte de Asterión no fue una derrota, sino un final misericordioso para un ser que no había conocido otra cosa que el dolor. En esta visión, Teseo no es solo un héroe que mata al monstruo, sino un agente de cambio que pone fin al sufrimiento de una criatura atrapada en un destino cruel. El momento de la muerte del Minotauro está cargado de ambigüedad. ¿Luchó con la furia de una bestia acorralada? ¿O aceptó su destino con una resignación silenciosa? Algunos relatos mitológicos nos dejan entrever la posibilidad de que, en el último instante, Asterión entendió que su fin era también una liberación, una forma de escapar del laberinto eterno que era tanto físico como mental. Incluso en la muerte, el Minotauro dejó una marca indeleble en quienes lo conocieron y en el mundo que lo rechazó. Teseo, Aclamado como héroe, no pudo escapar de las consecuencias de sus actos. Su victoria fue también el inicio de su caída. Abandonó a Ariadna, perdió el favor de los dioses y regresó a Atenas, cargado con una culpa que nunca confesó. Así, la sombra del Minotauro persiguió incluso a su vencedor, como un recordatorio de que los monstruos no desaparecen tan fácilmente. El Minotauro, al final, trascendió su papel de villano para convertirse en un símbolo de todo lo que el ser humano teme y reprime. La parte de nosotros mismos que no comprendemos, que no podemos controlar, que preferimos ocultar. Su historia nos enseña que los verdaderos laberintos no están hechos de piedra, sino de decisiones, miedos y secretos, en el corazón de cada uno de nosotros. Quizás haya un Minotauro esperando ser enfrentado, no con violencia, sino con comprensión. La leyenda de Asterión nos recuerda que, en la lucha entre la luz y la oscuridad, entre el héroe y el monstruo, las líneas son borrosas, porque, en última instancia, ¿quién fue el verdadero monstruo? ¿El Minotauro que vivió como una víctima de su destino o los dioses y hombres que lo condenaron sin remedio? Quizás el verdadero héroe no es aquel que mata al monstruo, sino quien tiene el valor de enfrentarse al laberinto de su propia alma.